Soy Julio Vélez, soy profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Y en primer lugar quiero agradecer la invitación a participar en este importante ciclo de conferencias. Y el tema que voy a abordar lo he titulado Prisión preventiva en tiempos de pandemia, una oportunidad. Trataré de justificar por qué lo he titulado así. Como todos sabemos, estamos atravesando un momento extraordinario, un momento de excepción. Y en este momento de excepción, a los fines de abordar el tema que me propongo, resulta imprescindible recordar cuál es la situación de las cárceles en la Argentina y en toda la región para contextualizar la situación de la prisión preventiva y la aplicación de la misma. El virus ha puesto de manifiesto una serie de problemas, de dificultades, de inequidades, de desigualdades en nuestras sociedades. Entre esos problemas, que no es ajeno para quienes nos ocupamos y nos preocupamos permanentemente de él, pero que para el resto de la sociedad permanece ciertamente oculto o soslayado, está la gravísima situación de las cárceles en cuanto a su saneamiento, en cuanto a su superpoblación y a las paupérrimas condiciones que existen en los establecimientos carcelarios donde se cumple la prisión, la pena de prisión, y también donde se cumple la prisión preventiva. La realidad, la cruda realidad, es que las cárceles distan bastante de ser lo que mandan nuestras constituciones, y una situación de superpoblación, de hacinamiento, en que hay hasta el doble y el triple de la población que estos establecimientos pueden recibir, se da una serie de abusos y una situación en la que ni siquiera por la superpoblación son los propios guardacárceles los que mandan ahí dentro de estos establecimientos, sino que hay bandas de internos que son los que gobiernan y someten al resto de la población a abusos y servidumbres de todo tipo. En la provincia de Buenos Aires, concretamente, la población carcelaria duplica la capacidad de los establecimientos. Y ya el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, en octubre del año pasado, había señalado estas condiciones de superpoblación en un documento que emitió referente a las condiciones de detención en la provincia, recomendando que se tomaran medidas urgentes favoreciendo las libertades para descomprimir esta superpoblación y encomendando a la Procuración de la provincia de Buenos Aires para que hiciera un uso racional de la prisión preventiva y favoreciera medidas alternativas a esta medida de coerción. La realidad de la aplicación de la prisión preventiva antes de que ocurriera la pandemia, siendo esta una medida cautelar la más gravosa durante el proceso penal, es que se aplicaba como regla esta privación de la libertad, siendo que en la práctica debería ser la excepción y que solamente se justificaría como cualquier medida cautelar de forma excepcional si concurrieran los peligros procesales, esto es, el peligro de entorpecimiento de la investigación, el peligro de fuga, y no existiera otra medida menos gravosa que igualmente garantizara el sometimiento del imputado al proceso. Esta regla que los operadores judiciales, fiscales y jueces de garantía aplican automática y sistemáticamente con fórmulas abstractas, generalmente fundadas en el monto de la pena en expectativa, ha hecho que la realidad sea que la prisión preventiva siempre se aplica y excepcionalmente se otorga la libertad o alguna alternativa morigerada. Ello con las graves consecuencias que implica
tratándose de un anticipo de pena de prisión, sin que exista una sentencia de culpabilidad y aplicada a una persona que durante el proceso goza del estado de inocencia, con gravísimas consecuencias e irreparables consecuencias de tipo personal, familiar, social y procesal para aquellas personas que padecen esta prisión anticipada. En este contexto de la situación de las cárceles y de la aplicación generalizada de la prisión preventiva, sobrevino la pandemia y la declaración de tal. Y ante esta situación hubo recomendaciones de diversos organismos internacionales, tanto que tienen que ver con la salud como organismos judiciales. En tal sentido, la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y diversos organismos internacionales, como también tribunales locales, señalando la necesidad de proteger a las personas que están dentro de los establecimientos carcelarios porque son más susceptibles de que el virus se expanda y se contagie en situaciones de hacinamiento. Pero además de proteger individualmente a estas personas, la finalidad es evitar el colapso del sistema sanitario para la sociedad en general, porque si colapsa las cárceles por infecciones y por contagio del virus, eso haría que también se colapsara el sistema sanitario público. Más allá de la polémica por la falsa noticia que se instaló en la Argentina acerca de un supuesto plan de liberación masiva de presos, que lo único que consiguió, además de sus finalidades políticas, fue una creación de realidad negativa, esto es, los jueces, ante la polémica social generalizada por los medios masivos de comunicación, fueron reticentes a otorgar beneficios que deberían haber sido concedidos en situaciones normales y con la justificación adicional de la pandemia. Más allá de esto, lo cierto es que hubo algunas resoluciones, y sigue habiendo resoluciones judiciales alentadoras, y se ha verificado que diversos magistrados no solo otorgaron morigeraciones de la prisión preventiva a quienes ya la venían padeciendo, sino que además, ante nuevos pedidos de prisión preventiva, tanto fiscales como jueces de garantía han solicitado que se otorgue y se cumpla de manera de prisión domiciliaria, esto es, alternativas a la prisión preventiva que habitualmente se aplica. Esta grata novedad, provocada por la situación de pandemia, permite avisorar que es posible aplicar alternativas a la prisión preventiva sin que se resientan los fines del proceso. Esta flexibilización de criterios al encarcelamiento preventivo que ha sobrevenido con la coyuntura de la pandemia permitirá demostrar que es posible aplicar medidas cautelares alternativas, evitando todos los daños que ello trae para una persona que, como digo, hasta que no hace una sentencia definitiva, goza del estado de inocencia. Daños irreparables que, aun con una sentencia absolutoria, nunca podrán ser resarcidos a quien lo ha padecido. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había señalado, previamente a la pandemia, el abuso de la aplicación de la prisión preventiva en la región y en particular en la Argentina. En sendos informes de los años 2013 y 2017 había llamado la atención sobre el abuso de la aplicación de esta medida cautelar y había señalado que el carácter excepcional de la prisión preventiva implica que los estados deben hacer uso de otras medidas alternativas que no impliquen la privación de la libertad de una persona durante la sustanciación del proceso. Y en tal sentido, para modificar esta realidad, propuso una serie de medidas alternativas
como la prisión domiciliaria, con o sin monitoreo electrónico, el sometimiento a el control de diversas personas o autoridades, la presentación periódica ante diversas autoridades, etc. Pero fundamentalmente, en uno de esos informes, la Comisión Interamericana invirtió la carga de la prueba en relación a esta cuestión. ¿Qué quiero decir con esto? Que al exigir que en los hechos sea el fiscal el que debería explicar y sustentar por qué en el caso concreto no resulta apropiado ni suficiente aplicar una medida alternativa a la prisión preventiva diferente de esta medida cautelar tan gravosa. Esto implica un verdadero cambio de paradigma, por cuanto al imponerle al fiscal que sea el que justifique por qué no corresponde otra medida alternativa, cambia la situación y lo obliga a justificar en sentido negativo, no ya acerca de la procedencia de la prisión preventiva, sino acerca de la no procedencia de una alternativa. En definitiva, el advenimiento de la pandemia, la recomendación de diversos organismos internacionales y sobre todo la existencia de resoluciones judiciales que han aplicado medidas alternativas a esta grave medida cautelar, permiten verificar que en la realidad es posible aplicar estas alternativas. Como dije, estamos ante una situación de excepción. Y esta situación de excepción, constituye una gran oportunidad para que, como manda nuestra Constitución y nuestros ordenamientos procesales, durante el proceso, la libertad sea la regla y la prisión preventiva, de una vez por todas, pase a ser una excepción. Muchas gracias.